Debemos estar preparados no solo para lo que suele suceder, sino también para lo que puede suceder. Este es uno de los temas que Séneca aborda en la Carta 91. Utiliza como alegoría un incendio que destruyó por completo Lyon, capital de la provincia romana de la Galia. El incendio de dicha capital llegó de manera inesperada y con resultados catastróficos. Séneca, enseñando sobre el ejercicio estoico de practicar la desgracia como promeditatio malorum, dice que debemos reflexionar sobre todas las contingencias y fortalecer nuestra mente contra todas las eventualidades, como el exilio, tortura por enfermedad, guerras o naufragios. Debemos pensar en ello. El consejo es mantener la calma. Generalmente la realidad es menos severa de lo imaginado en las primeras noticias. Séneca da un ejemplo anecdótico de un historiador de la época, Timágenes, que guardaba rencor a Roma y su prosperidad. Decía que la única razón por la que se entristeció cuando estalló el incendio en Roma es porque sabe que en lugar de los que caen por el fuego y las llamas, se levantarán mejores edificios. Y probablemente también en esta ciudad de Lyon, todos sus ciudadanos se esforzarán para que todo se construya mejor en tamaño y seguridad que lo que perdieron. Puede construirse para prevalecer y bajo auspicios más felices para una existencia más larga. Saludos de Séneca a Lucilio. Nuestro amigo liberal está ahora abatido porque acaba de enterarse del incendio que arrasó con la colonia de Lyon. Tal calamidad puede molestar a cualquiera, sin mencionar a un hombre que ama mucho a su país. Pero este incidente sirvió para preguntarse sobre la fuerza de su propio carácter, al que entrenó, supongo, solo para afrontar las situaciones que concebía como posibles. No me pregunto, sin embargo, si estaba preparado para enfrentarse a un mal tan inesperado y prácticamente inaudito como este, ya que no tiene precedentes. Porque el fuego ya ha dañado muchas ciudades, pero no ha aniquilado ninguna. Incluso cuando la mano del enemigo arroja fuego contra las paredes, la llama muere en muchos lugares y, aunque se renueva continuamente, rara vez devora tan completamente que no deja nada para la espada. Incluso un terremoto casi nunca es tan violento y destructivo como para derribar ciudades enteras. Estas son algunas de las enseñanzas que nos deja Séneca en la Carta 91. Lecciones del incendio de Lyon. El disgusto de los liberales ante la repentina destrucción de Lyon es comprensible, pero el destino no debe sorprendernos, por inusual que pueda resultar. Un hombre carece de estabilidad, por lo tanto, debemos fortalecer el espíritu. Varios fenómenos naturales han destruido ciudades famosas. Todas las obras están condenadas a la destrucción. Con todo este caos, Lyon puede ascender a una mejor posición. Entonces debemos aprender a aceptar nuestro destino. La vida y la muerte son iguales para todos. No hay que temer males imaginarios, ni siquiera la muerte, que puede ser incluso buena. Nuestro liberal amigo sufre ahora el informe del incendio que destruyó la colonia de Lyon. Este desastre puede impresionar a cualquiera, especialmente a una persona que está profundamente enamorada de su país. Tal acontecimiento le hizo adquirir la integridad de su alma, que debió practicar para soportar las dificultades que temía. Por otro lado, no me sorprende que haya ocurrido un accidente tan inesperado y casi sin precedentes, sin duda porque no había precedentes. Muchas ciudades fueron destruidas por el fuego, aunque la mano del enemigo
ha prendido fuego a las casas, se apaga en muchos lugares y aunque se agita constantemente, rara vez lo consume todo, de modo que nada queda para resolver con el fuego de la espada. Asimismo, casi nunca ha habido un terremoto tan mortífero y destructivo que haya destruido ciudades enteras. En resumen, el fuego nunca estalló tan ferozmente que no dejara pasto para otro fuego. Tantos hermosos edificios, cada uno de los cuales hubiera bastado para levantar una ciudad, se esparcieron en una noche, y en medio de tanta paz, sucedió algo que no se puede temer ni aún en la guerra. En una tregua completa, cuando la paz se ha extendido por toda la tierra, intentan en vano encontrar el sitio de Lyon, el orgullo de la Galia. Todos los que tuvieron la dicha de caer en calamidades públicas, cuídense de lo que les hicieron sufrir. A ningún gran edificio le faltó tiempo antes de su destrucción. En el caso de la ciudad de Ata, solo intervino una noche entre la mayor grandeza y la insignificancia. La bondad del verano se convierte en una tormenta repentina, más intensa que la del invierno sin enemigos. Sufrimos por acciones hostiles y sin otros motivos. La felicidad excesiva encuentra por sí misma causas de infelicidad. Las personas muy sobrias son atacadas por la enfermedad, las muy poderosas por la tuberculosis, las muy inocentes por el castigo, las muy retraídas por la rebeldía. El azar inventa nuevas formas de hacer valer su poder cuando lo hemos olvidado. Todo lo que largas generaciones han construido con trabajo duro y la protección constante de los dioses se derrumbará y destruirá en un día. Dale a los males futuros un largo tiempo que los definirá. Un día, una hora y un momento bastan para derribar imperios. Sería un consuelo para nuestras debilidades y asuntos si todo pereciera tan lentamente como ha perecido. En cambio, el crecimiento progresa lentamente. El declive se acelera. Nada es estable en privado o en público. El destino de las personas y las ciudades cambia. En medio de una situación muy pacífica, surge el terror y el mal estalla violentamente donde menos lo espera, sin ninguna perturbación externa. Los reinos que sobreviven a las guerras civiles y extranjeras son destruidos sin que nadie los obligue. Son pocas las ciudades que han conservado durante mucho tiempo su prosperidad. Por lo tanto, debemos considerar todas las posibilidades y fortalecer nuestro espíritu contra cualquier peligro que pueda surgir en nuestro camino. Piensa en exilios, enfermedades, guerras y naufragios. La adversidad puede despojarnos de nuestra patria, nos puede llevar al desierto y puede convertir en desierto el mismo lugar donde está la multitud. Consideremos todas las posibilidades del destino humano. Preveamos en nuestra mente no solo cuántos accidentes suceden a menudo, sino cuántos a lo sumo pueden suceder, y no queremos asustarnos y asombrarnos por sucesos tan insólitos como si fueran extraordinarios. Debes considerar la felicidad en todas sus partes. ¿Cuántas veces las ciudades de Asia, cuántas veces las ciudades de Acaya cayeron a causa de un solo terremoto? ¿Cuántas fortalezas en Siria? ¿Cuántas veces tal desgracia ha destruido Chipre? ¿Cuántas veces se derrumbó Pafos?
A menudo nos han hablado de la destrucción de ciudades enteras. Así que respondamos a los acontecimientos sintiéndonos afortunados y sepamos que todo lo que sucede no es tan grave como proclama la voz del pueblo. No solo se desmorona el trabajo de nuestras manos, ni siquiera en breve tiempo destruye lo que el arte y la actividad humana han creado. Se desmoronan las cimas de las montañas, se han hundido regiones enteras, se han visto lugares que estaban lejos de la costa. El inmenso poder del fuego corroía los cráteres desde los que irradiaba su resplandor, y los promontorios, una vez muy altos, rebajaron la seguridad de los barcos en alta mar. Se abusa de las mismas obras de la naturaleza y por lo tanto debemos soportar las ruinas de las ciudades en paz. Este fin les espera a todos. Aquí la fuerza interna de los vientos y su soplar en el espacio contraído rompe la pesada masa que los agobia con sus violentos golpes. Aquí el impulso terrible de los arroyos subterráneos rompe los diques. Las llamas rompen la estructura del suelo, cuya edad ya es insegura, destruyéndolo sin que se note. Ahora el clima insalubre obliga a la gente a migrar, y el desierto arruina los paisajes desérticos. Sería largo enumerar todas las formas en que se cumple el destino. Esto es todo lo que sé. Todas las obras de muerte están condenadas a muerte. Vivimos en medio de cosas perecederas. Por eso, estos y otros consuelos semejantes ofrezco a nuestro amigo liberal, que vuelve con su amor increíble a su patria, que puede haber sido incendiada, para reconstruirla con mayor gloria. La adversidad a menudo ha expulsado a una fortuna más rica. Muchas cosas han caído para elevarse más alto. Presumiblemente también en esta ciudad de Lyon, todos tienen prisa por construir edificios más grandes y delgados que los que perdieron. Deben ser duraderos y construidos con mejores protecciones para durar más. Porque tenemos 100 años desde la fundación de esta colonia, un tiempo que no es ni el máximo posible para un ser humano. Fundada por Planeo, llegó a ocupar un gran lugar entre esa gran nación. Pero cuántas dolorosas dificultades tuvo que soportar cuando un hombre llega a la vejez. Imagina que la naturaleza te dice estas palabras: estas cosas de las que te quejas son iguales para todos. Yo no sé lo que puedo poner fácil a nadie, pero el que quiera se lo puede poner fácil. ¿Cómo? Con calma. Tienes que sentir dolor, tener hambre y sed, envejecer si puedes estar cerca de la gente el tiempo suficiente, enfermarte, lastimarte, morir. Sin embargo, no tienes que creer las voces que te rodean. Ninguno de ellos es malo, ninguno es insoportable o doloroso. Así que no hay nada que no se deba anticipar. Nuestra mente debe anticipar cada evento y pensar no en todo lo que suele suceder, sino en todo lo que puede suceder. No siempre inicia su ataque de la misma manera, ni siquiera de la forma habitual. A veces dirige nuestras manos contra nosotros mismos, y otros, confiados en sus poderes, inventan pruebas sin esta buena razón. No se excluye ningún momento. En medio del mismo placer surgen causas de dolor. En plena paz estalla la guerra, y las garantías de seguridad se convierten en fuente de miedo. El amigo se convierte en enemigo, y el aliado
en adversario. Por último, tenemos esta cita de Séneca, donde describía lo que había pasado en la noche del incendio. Solo pasó una sola noche entre la ciudad en su apogeo y la ciudad inexistente. En resumen, me toma más tiempo decir que pereció de lo que tardó en perecer, porque es lo inesperado lo que coloca la carga más pesada sobre nosotros. Lo insólito se suma al peso de las calamidades, y todo mortal siente mayor dolor por lo que también trae sorpresa. Así que los estoicos nunca debemos dejarnos tomar por sorpresa. Nuestras mentes deben ser enviadas de antemano para atender todos los problemas, y debemos considerar no lo que suele suceder, sino lo que puede suceder. Siempre se ha enfatizado lo importante que es el hecho de que podamos tener un nivel significativo de control sobre nuestras emociones e impulsos desquiciados. La naturaleza podría dejarnos vulnerables a tomar malas decisiones y eventualmente ahogarnos en los revolcaderos del arrepentimiento. Te permite tener un sentido de autoridad confiada sobre tus emociones e impulsos. La única arma lo suficientemente potente como para eventualmente lograr ese sentido de autoridad y control, que es cultivar tu capacidad de racionalidad. Ahora en retrospectiva, podrías pensar bien, ya somos capaces de racionalizar, y eso es lo que hace nuestro cerebro diferente del de los animales. Sin embargo, nuestro cerebro todavía posee viejos impulsivos y atributos para sentir y procesar emociones, incluso antes de la evolución de la neocorteza, que nos permite realizar funciones cognitivas. Las emociones siempre serán la prioridad innata de nuestro cerebro. Es por eso que la mayoría de nosotros a menudo inconscientemente tomamos decisiones y juicios basados únicamente en cómo sentir. Nuestra capacidad para racionalizar las cosas necesitan ser entrenadas y practicadas con el tiempo. Si queremos desarrollar eventualmente esa capacidad mental para interferir y refrenar nuestras emociones, para desarrollar nuestra racionalidad, lo primero que necesitamos hacer es llegar a ser completa y aceptablemente conscientes de nuestra propia impulsividad y emocionalidad. La naturaleza emocional se origina como reacciones químicas y sensaciones que están biológicamente diseñadas para capturar nuestra atención y prestar atención a nuestro entorno en el que estamos intrigados, lo suficiente como para querer entender dónde provienen e interpretarlos en lenguaje. Sin embargo, porque son procesadas en diferentes partes del cerebro de nuestras funciones cognitivas, mas nosotros no llegamos a saber de dónde vienen o la razón por la que reaccionamos a ellos, haciendo nuestra interpretación de nuestras propias emociones, que a menudo son inexactas. Es por eso que muchas veces no sabemos la razón exacta por la que nos sentimos enojados, tristes o deprimidos. Muchas personas piensan que controlar nuestras emociones significa que debería cerrar por completo la recepción a nuestras propias emociones. Pero no puedes separarte completamente de tus emociones. Es absolutamente imposible separarse completamente de los sentimientos, de participar en la toma de decisiones. Incluso la persona más racional de todas es incapaz de hacerlo. Sin embargo, lo que hace a las personas racionales diferentes a la mayoría de nosotros
más efectivos y exitosos en toma de decisiones por nosotros, es que ellos tienen un profundo sentido de introspección para deducir emociones sustancialmente de su pensar y contrarrestar su efecto. Su sentido de la conciencia es lo que los hace capaces de controlar vigilantemente sus impulsos. La gente irracional, por otro lado, no tienen la conciencia, siempre apresurarse a sacar conclusiones y tomar decisiones en función de lo que se adapte a las necesidades de sus sesgos emocionales, que también calmará sus egos. En realidad, puedes distinguir a alguien que es racional o irracional, o por lo menos intuir a cuál está más inclinado, simplemente por la naturaleza de la toma de decisiones que hacen las personas racionales. Lo que la gente irracional hace es básicamente lo que les apetezca hacer, lo que hoy a menudo viene en forma de defensa, excusas para eludir responsabilidades, naturaleza existente de nuestros impulsos. La irracionalidad está por debajo de nuestro propio nivel de conciencia. Por eso es fácil para nosotros volvernos innatamente conscientes de que funcionan. Sin embargo, aunque puede que no seamos conscientes de su naturaleza, puedes ser consciente de tu actividad rasgando la superficie a través de nuestras respuestas y reacciones físicas. Trata de tomarte con la guardia baja para notar el comportamiento de ti mismo, que es repentinamente fuera de lugar, y momentos en los que puedes sentir una sensación de emoción, fragilidad de la presión y fugas. Por lo general, están en la sensación física de una acumulación repentina de lágrimas, una dificultad para tragar, una sensación de pesadez en el pecho, una vacilación repentina para hablar o murmurar las palabras, y su mente inmediato inicia la retirada de una situación. Inadvertidamente entró en un breve modo repentino de autorreflexión, y usted cambiará su enfoque lejos de la circunstancia, mirando ligeramente hacia abajo, por encima de ti. Esencialmente, las circunstancias que desencadenan una sutil sensación de acumulación de sensibilidad, vulnerabilidad, ansiedad, agitación, irritación y estrés que te desconectan momentáneamente de tu mente, que también tiende a congelarse o estremecerse, dejando lo que sea que estabas haciendo. Durante estos momentos, estas emociones de bajo grado lentamente te obligan a reaccionar. Sin control, pueden convertirse en emociones de alto grado, donde entras por completo en la visión de túnel y culminas en acciones precipitadas no supervisadas, como cuando experimentamos cadenas de pérdidas o derrotas. A menudo comenzamos a sentir que de alguna manera estamos eternamente malditos. Por desgracia, esto puede hacer que nos convirtamos extremadamente temerosos y nerviosos, siendo más propensos a cometer más errores y fracasos. Cuando finalmente tomas conciencia de tus puntos de gatillo que crean todas esas tendencias sutiles, es donde debes retirarte completamente de la situación, especialmente si eres un principiante. Encuentra tú mismo un lugar donde puedas estar solo, como el baño o tu propia habitación. Concéntrate en tratar de profundizar en esos puntos gatillo para ver dónde se originan. Es mucho mejor mostrar
cierta incomodidad situacional a través de la abstinencia, especialmente cuando hay gente a tu alrededor donde puedes avergonzarte a ti mismo a través de un estallido repentino de emociones. Esto es algo que necesitas practicar constantemente. Cuanto más puedas inmediatamente dar un paso atrás y evaluarte a ti mismo, más fácil será domar tus emociones sin tener que retirarse físicamente. Ahora, esto es donde el desafío puede ser bastante sustancial para la mayoría de nosotros. Con una brutal introspección en las raíces de sus propias debilidades, nuestra racionalidad es capaz de conocer de forma innata nuestras discrepancias. Nuestro ego en la racionalidad nos impide llevar la plena conciencia de nuevo dolor versus placer. La razón por la que tú experimentas todas esas sensaciones es porque tienes notificación en vivo de tus propias debilidades. Pero tu ego decide en contra de que alguna vez sean sacados de sus estanterías, creando así la fricción dentro de tu mente, resultando en su fracaso. Pero efectivamente, interpretar esas debilidades y dominar tu respuesta hacia ellas, siendo la provocación, tu mayor enemigo y desafío aquí, es llevar tu ego a aceptar la realidad de sus circunstancias, en lugar de permitir mantenerse favorable y calmante. Las ilusiones sobre ti mismo, tus debilidades, la raíz de tus principales emociones de gama alta, especialmente en la época actual, todos ellos provienen de una colección de inseguridades subyacentes no resueltas. Provocaciones de nuestras inseguridades consiguen entrar en una actitud protectora o defensiva, tal como son percibidos innatamente como amenazas existenciales a nuestra necesidad de autoestima, ya sea desde lo social o nuestra propia percepción de reconocer y aceptar las inseguridades profundamente arraigadas. El poder diseccionar y señalar sus orígenes será la clave para ti, eventualmente reconociendo con claridad sus componentes y patrones, así como la superficie objetiva, y alcanzar el estado de racionalidad, siendo capaz de conocer y entender. Algo nos dio el sentido de control y confianza de que se necesitan desesperadamente hacia el caos e imprevisibilidad de nuestras circunstancias y un alto grado de nuestra racionalidad. Permitirnos alcanzar ese estado que todos tenemos, nuestras propias irregularidades, es lo que nos hace humanos. Sin importar cuán piadoso e intocable alguien parezca ser, ellos tienen sus debilidades. Son solo caminos más viscerables, conscientes y comprensivos, hasta el punto en que tienden a volverse hábilmente capaces de detenerlo. Emerger para que otras personas lo noten y aprovechar la racionalidad e irracionalidad de la razón y emoción. Ellos son como jinetes y caballos. El caballo es nuestro lado emocional con el poder de la energía y la pasión. El jinete es nuestro lado racional con la moderación, el control y la dirección. Sin el jinete, el caballo es salvaje, sin rumbo y destructivo. Sin el caballo, el jinete es sin vida, inactivo y estancado. Cuando trabajan juntos,
pueden convertirse extremadamente productivos y capaces de asombrosas hazañas efectivas y objetivas. La racionalidad es una habilidad para desarrollar a través de la práctica constante. Junto con la madurez, vienen naturalmente a evaluar cada circunstancia con tu racionalidad y sobre todo para llegar a una conclusión objetiva y una decisión. Una vez que sepas qué hacer con la situación con la mayor claridad y confianza en tu perspectiva y actitud hacia una situación, simultáneamente cambia. Y si también lo hace tu emocional reacción o respuesta, tu soplo inicial de emociones negativas se transformará en una ola de emociones positivas y llenas de entusiasmo, ya que ahora tienes una clara dirección de a dónde ir. Y también cómo tu ego ha llegado a un acuerdo con la realidad de tus circunstancias. Así es exactamente como se doma efectivamente. Transformar y utilizar emociones a tu favor como útil. Las emociones de impulso proporcionan los componentes para desarrollar un razonamiento efectivo. Razonamiento que proporciona los medios para utilizar emociones. Aristóteles nos muestra que existe una marcada diferencia entre los tipos de amistades, existiendo la amistad por utilidad, que es donde la amistad dura el tiempo que se proporcionan beneficios mutuos. Asimismo, nos deja conocer las características de la amistad por placer, que es donde ambos amigos obtienen lo que desean, complaciéndose cada uno. Y finalmente se encuentra la amistad por la virtud o amistad perfecta, la cual practica aquel que es amigo verdadero. Aristóteles definía al humano como un ser puramente social, necesitado de los demás para sentirse completo. Descubre aquí cómo clasificaba los tipos de amigos. Pero antes de comenzar, me gustaría que nos apoyaras con un like para más contenido como este que de seguro cambiará tu vida. Y también puedes suscribirte para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Aristóteles valoró siempre en particular el tema de la amistad. Para él era un recurso valioso y una motivación para una vida feliz. A su vez, precisó que existen 3 tipos de amistades en la vida. 3 tipos de lazos donde solo uno puede elevarse a una forma superior de relación, un vínculo extraordinario que está lejos del interés y la mera coincidencia. Como saben, Aristóteles era todo un polímata. Sus conocimientos y amplia curiosidad le permitieron adquirir sólidos conceptos en campos tan diversos como la lógica, la ciencia y la filosofía, por lo que sin duda resulta muy llamativo cuando aborda obras como la Ética a Nicómaco, que en aquel tiempo veía al hombre como un ser intensamente social. Nos describe como animales sociales, para los que la amistad es, sin duda, la forma más agradable de convivencia. Puede ser que en ese momento no tuvo acceso ni la posibilidad de aprender los secretos del cerebro, pero si algo pudo probar la ciencia moderna, es que este órgano necesita de la interacción social para desarrollarse, sobrevivir y a su vez disfrutar de buena salud. Definitivamente, somos criaturas que necesitamos lazos fuertes con nuestros semejantes. Sin embargo, las conexiones por las que debemos esforzarnos se basan en varios pilares. A menudo vemos a los filósofos clásicos como un respetable pero distante mar de sabiduría. Estas
son voces de ayer, citadas ocasionalmente con fines informativos, pero al mismo tiempo pensamos que muchas de las cosas que nos han quedado concentradas en estas antiguas herencias poco tienen que ver con las necesidades y características del tiempo presente. En medio de la angustia existencial, es muy bueno repasarlos para encontrar textos auténticos para el crecimiento personal. Por eso se creó este canal, para compartir este contenido. Ética para Nicómaco es uno de ellos. Es un trabajo revelador sobre cómo alcanzar la felicidad y sobre el lugar que ocupan nuestras relaciones sociales en el día a día. Para Aristóteles, la amistad es un intercambio para aprender a recibir y a otorgar, pero lejos de concebirse como un sistema de pagos, debemos recordar lo que Aristóteles dijo. No es noble estar ansioso de recibir favores, porque solo el desgraciado necesita bienhechores. Y la amistad es ante todo libertad, el estado más virtuoso del ser, puesto que los hombres llaman también amigos a los que son por interés, y a aquellos que se quieren por placer, quizá debamos llamarlos amigos, pero añadir que hay varias especies de amistad. Una amistad primaria y principal será la de buenos en cuanto a buenos, y las demás lo serán por semejanza, pues en estas son amigos a la medida en que se da en ellos algo bueno y semejante, ya que lo agradable también es bueno para los que son amigos a causa de lo agradable. Por otro lado, algo que nos explica Aristóteles en esta obra es que hay 3 tipos de amistad, los cuales de algún modo todos nosotros nos habremos encontrado en más de alguna ocasión. La amistad por utilidad o interés. Se trata de un tipo de amistad imperfecta, donde las dos personas no están involucradas por afecto, sino porque reciben algún beneficio del otro, como préstamos, regalos o favores. Por tanto, no son duraderas y suelen acabarse apenas la ganancia se agota, pues no eran amigos el uno del otro, sino de su propio provecho. Dadas estas características en este tipo de amistad, los reclamos hacia el otro son esperables. Sirviéndose de la utilidad, una de las partes exige cada vez más porque cree recibir menos de lo que merece y necesita. Aristóteles notó que las amistades utilitarias suelen desarrollarse entre contrarios, por ejemplo, entre pobres y ricos, o entre el ignorante y el sabio, pues uno aspira a lo que casualmente necesita y ofrece otra cosa a cambio. Palabras del propio Aristóteles sobre las amistades por utilidad o por interés. Por consiguiente, si el tener tal disposición es una gran desgracia, debemos hacer todo esfuerzo para evitar la maldad e intentar ser buenos, porque de esta manera no solo uno puede tener disposiciones amistosas consigo mismo, sino también llegar a ser amigo de otro. Los hombres empiezan como amigos éticos, amigos por la virtud, pero cuando se tiene conflictos con algún interés privado, resulta suficientemente claro que esto era por interés. La amistad por placer. Este es uno de los 3 tipos de amistad que sin duda nos será sobradamente conocido. Es una interacción que suele darse mucho durante la adolescencia y primera juventud. Más adelante, cuando nos volvemos más selectivos, cautos y aplicamos adecuados filtros, es común ver venir este tipo de amistad de doble filo. Ahora bien, ¿en qué se diferencia la amistad interesada de aquella que busca placer? En la primera, la persona busca obtener un beneficio, ya sean favores, acceso a otras personas o reconocimiento.
En el caso de esta segunda dimensión, lo que se aspira es simplemente a pasarlo bien. Son personas orientadas a ese hedonismo vacío e intrascendente, allí donde se busca quedar con los demás para compartir en exclusiva instantes de distensión, de alegre complicidad y de grato bienestar. Y cuando la otra persona necesita de un apoyo sincero, cuando acontece un problema o cuando las cosas se complican, el falso amigo se diluye en la nada como un terrón de azúcar en una taza de café. Citamos al sabio Aristóteles sobre las amistades por placer. En efecto, cada uno encuentra placer en las actividades propias y en las semejantes a ellas, y las actividades de los hombres buenos son las mismas o parecidas. Hay una buena razón para que tal amistad sea estable, pues reúne en sí todas las condiciones que deben tener los amigos. Toda amistad es por causa de algún bien o placer. Además, Aristóteles indica que la amistad de los jóvenes parece existir por causa del placer, pues estos viven de acuerdo con su pasión y persiguen sobre todo lo que les es agradable y lo presente, pero con la edad también cambia para ellos lo agradable. Por eso los jóvenes se hacen amigos rápidamente y dejan de serlo con facilidad. La amistad cambia con el placer y el placer cambia fácilmente. La amistad por la virtud o amistad perfecta. Entre los tres tipos de amistad que definió Aristóteles, existe la ideal, la más sólida, la más excepcional. Es esa donde, más allá de la utilidad o el placer, existe un aprecio sincero por el otro, por cómo es. Hay una especie de altruismo en este vínculo donde no se busca sacar provecho, donde se desea sencillamente compartir los buenos momentos, la cotidianidad del día a día y ser también esa referencia permanente a la que acudir para recibir apoyo. Aristóteles afirma que este tipo de amistad es poco frecuente, pues necesita de individuos virtuosos para que pueda darse. Además de ello, el amigo debe agradar, tener afinidad de gustos y un gran conocimiento de la otra persona, lo cual implica que no se puede tener muchas amistades de este tipo. En otras palabras, los amigos de corazón son escasos. Son esas referencias con las que construir un sentido de intimidad muy profundo, donde esperamos no ser traicionados, donde se atesoran experiencias, recuerdos y promesas que el tiempo ni la distancia podrán destruir. Estas fueron las palabras de Aristóteles para describir las amistades por virtud. En los amigos unidos por la amistad más noble se da una perfecta unanimidad, puesto que ambas buscan y procuran permanentemente para sí y para el amigo la realización del bien. La unanimidad de los buenos se funda precisamente en su virtud, puesto que los buenos son movidos por los mismos deseos y buscan siempre lo justo y conveniente, en tanto están siempre de acuerdo consigo mismos y con el otro. A su vez, estos tipos de amistad se dividen en dos: las que se basan en la igualdad y las que se basan en la superioridad. Pero los verdaderos amigos son aquellos entre los cuales existe la igualdad. El amor se mide por la dignidad de los que aman y por la igualdad entre ambos. Aristóteles cree que el mundo de las relaciones humanas es diverso y complejo, y su tratado también pretende mostrar esta diversidad para destacar de entre todas estas formas de amistad una que sea el tipo de amistad propia de aquellos que viven una vida virtuosa, de aquellos que viven una vida estable
según la estabilidad que brinda la armonía interna, la constancia y coherencia en la vida que lleve a los hombres a no arrepentirse. Coherencia propia de aquel que tiene un orden interno guiado por la razón que le permite tener una concepción de sí mismo y una unidad interior armónica que además se manifieste en su relación con sus afectos y su actuar. En conclusión, se puede decir que para su firma, la amistad tiene diferentes significados, definidos por la virtud, el beneficio y el placer, por lo que la amistad basada en el placer es más común entre los jóvenes y cambia con facilidad, pues a medida que cambia la edad, también lo hace el placer. La amistad útil se basa en amar a los demás porque les son útiles, y la amistad virtuosa es la amistad de los mejores amigos. Con base en lo desarrollado a través de este video, no se puede estar seguro de que uno sea mejor que el otro, porque hay muchas amistades donde a los que son amigos por interés y a los que se aman por interés también se les llama amigos. Alegría es decir que en cada uno de ellos hay un cariño mutuo y no desconocido. Es mutuo porque se desean bien, tanto si buscas algo o no. Es disciplina, responsabilidad, libertad y aventura, basado en la tradición antigua y la investigación académica de vanguardia. Peterson reúne la sabiduría del mundo en 12 poderosos ensayos. Peterson argumenta que la felicidad es un objetivo vano. En cambio, debemos buscar el significado como antídoto contra el caos de nuestro tiempo. Peterson compara el caos y el orden con el yin y el yang. Para mantener nuestras vidas en perfecto equilibrio, debemos enfrentar el inevitable caos con orden. La mejor manera de encontrar el orden es buscar el sentido. Esta búsqueda de sentido no debe hacerse por sí misma, sino como una defensa contra el sufrimiento inherente a nuestro ser. El retiro permite que la oscuridad que todos llevamos nos supere. Enfrentarlo lo ayuda a resistir estos impulsos oscuros y alinear sus metas a través de ensayos sobre principios éticos abstractos, psicología, mitología, religión y anécdotas personales. Este libro explora la realidad de la vida. Regla número 1. Párate derecho con los hombros hacia atrás. La negación de la verdad profunda puede conducir al sufrimiento. Tratar el sufrimiento desde la responsabilidad puede conducir a una mentalidad de víctima desesperada. Esta forma de pensar es cada vez más común y se basa en la expectativa de que otros resolverán tus problemas. El uso de este enfoque le impide encontrar el significado. Algunas de las personas más fuertes han superado enormes cantidades de dolor, sufrimiento y dificultades. Aceptar su sufrimiento les permitió encontrar un sentido. Aparte de la mentalidad, la posición de nuestro cuerpo es importante. Regla número 2. Trátese a sí mismo como alguien que es responsable de ayudar. La lección del enfoque paciente trata de que debe respetarse a sí mismo y saber que es digno de ayuda. Eres tan importante para los demás como lo eres para ti mismo. Tú juegas un papel importante en la configuración del destino del mundo. Por lo tanto, estás moralmente obligado a cuidar de sí mismo. Debes cuidarte y ayudarte a ser amable contigo mismo. Trátate como si te importara. Ayuda y sé más caritativo con alguien a quien amas y aprecias. Cuando te cuidas, puedes empezar a dar sentido a tu vida.
No subestimes el poder de su visión y dirección. Son fuerzas irresistibles. Pueden convertir los obstáculos en caminos abiertos y oportunidades más amplias. Regla número 3. Hazte amigo de la gente que quiera lo mejor para ti. Tus amigos influyen mucho en tu comportamiento. Sus palabras y comportamiento a menudo se quedan grabados en tu mente. Esto significa que pueden afectarte negativamente con hábitos tóxicos. Cuando te rodees de personas que apoyen tus metas ascendentes, que te animen cuando hagas el bien a ti mismo y a los demás, y te castiguen cuidadosamente cuando no lo hagas, este estímulo ayudará a fortalecer su decisión. Trata de rodearte de buena gente. Mira más allá de las características superficiales como su estilo o estatus socioeconómico e identifica aquellas que lo ayudarán a crear un cambio positivo. Se necesita fuerza y coraje para estar rodeado de gente tan grandiosa porque puedes sentirte inferior. Ten algo de humildad y coraje para que puedas crecer como individuo. Regla número 4. Compárese con quien era ayer, no con quien es otra persona hoy. Tu casa psicológica es lo más importante que puedas controlar y mejorar, comparando hoy con lo que eras ayer. Peterson llama hacer balance de tu casa psicológica. Hasta un hombre en un barco que se hunde puede ser feliz cuando sube a un bote salvavidas. Y quién sabe a dónde puede ir en el futuro. Viajar felizmente puede ser mejor que llegar con éxito. Jordan Peterson. Ves tu progreso y decides si estás progresando al ritmo que crees que debes. Necesita averiguar los lugares donde tu casa psicológica necesite renovación. Averigua si estos cambios son arreglos estéticos o defectos estructurales. Escribe una lista de las áreas que necesiten mejorar y enfócate en mejorarlas. Este enfoque de la mejora ayudará a que su crítico interno se obsesione menos con la insuficiencia y se concentre más en la mejora y deje de compararse con lo que alguien más es hoy. En su lugar, empieza a compararte con lo que eras ayer. Regla número 5. No dejes que tus hijos hagan nada que te disguste. Los padres deben tratar a sus hijos de una manera que los prepare para el mundo real. Para Peterson, eso significa asegurarse de que estén motivados con los estándares correctos para que puedan funcionar bien en la sociedad. Si los padres ignoran esto, sus hijos corren el riesgo de sufrir represalias de la sociedad de muchas formas dolorosas. Esto puede parecer un gran desafío porque nuestros hijos son páginas en blanco que influirán en las generaciones futuras. Decidir qué escribir en esas pizarras en blanco puede ser agotador. Primero, Peterson alienta a los lectores a aceptar la agresividad inherente de los humanos. Para superar esta agresión, el autor cree que criar hijos amables debe ser la principal preocupación. Los siguientes ejemplos pueden usarse para reforzar reglas efectivas. Nunca utilices la violencia si no es en defensa propia. Muestra a los demás amabilidad y respeto. Además de establecer normas que guíen a los niños hacia un futuro mejor, los padres también deben aprender a ayudar a sus hijos a superar el fracaso y el dolor. Estas experiencias son inevitables y deben de ser para el aprendizaje. Criar niños que se esfuercen por superarse a sí mismos para que estén mejor preparados para cambiar al mundo.
Regla número 6. Poner tu casa en perfecto orden antes de criticar al mundo. Jordan Peterson comparte con nosotros la siguiente frase: si quieres vivir una vida plena, primero debes ordenar tu casa y luego puedes querer racionalmente. Sé un poco más humilde. Si no puedes llevar la paz a tu hogar, no estás listo para gobernar la ciudad. Deja que tu alma te guíe en orden. Cuando trabajas, empiezas a expresar tu opinión. Empiezas a decirle a tu pareja, hijos o padres lo que quieres y necesitas. Tu cabeza comenzará a despejarse cuando dejes de llenarla de mentiras de que todo está bien. Tu experiencia mejorará si dejas de distorsionarla con actividades inauténticas que no resuelven los problemas de tu hogar. Regla número 7. Perseguir lo que tiene sentido, no lo que es conveniente. Peterson utiliza el término expeditivo para describir la postergación de las actividades que sabemos que debemos hacer para buscar una gratificación a corto plazo. Así que trata de disfrutar la vida tanto como sea posible, mientras luchas por algo significativo. Perseguir una meta te ayudará a ser una mejor persona y más feliz, y te ayudará a lidiar con el sufrimiento. Podrías empezar a hacerlo buscando sacrificio, no una gratificación instantánea. Este sacrificio debe ser en beneficio de los demás, no de ti mismo. Por ejemplo, Peterson no considera que trabajar muchas horas para un ascenso sea un sacrificio, porque sus acciones todavía están motivadas por un resultado positivo para sí mismo. Regla número 8. Diga la verdad, o al menos no mienta. Si tu vida no es lo que podría ser, trata de decir la verdad. Si te aferras desesperadamente a una ideología o te revuelcas en el nihilismo, intenta decir la verdad. Si te sientes débil y abandonado o desesperado y confundido, trata de decir la verdad. En el paraíso, todos dicen la verdad. Eso lo convierte en un paraíso. Di la verdad, o al menos no mientas. Si sigues viviendo de acuerdo con la verdad, debes aceptar y enfrentar los conflictos que genera esta forma de ser. Al hacer esto, continuarás madurando y te devolverá más responsable en formas grandes y pequeñas. Te acercarás a tus objetivos de manera más inteligente y te volverás aún más cauto al notar y corregir tus inevitables errores. Regla número 9. Asume que la persona a la que escuchas puede saber algo que tú no sabes. Deja que la persona que habla se escuche a sí misma. Si escuchas sin prejuicios, la gente suele decir lo que piensa con un poco de astucia. La gente te contará los detalles más sorprendentes, absurdos y fascinantes. Pocas de tus conversaciones serán aburridas. Por tanto, escúchate a ti mismo y a tus interlocutores. Tu sabiduría no está en el conocimiento que ya tienes, sino en la búsqueda constante del aprendizaje, que es la forma más elevada de sabiduría. Digamos que la persona que estás escuchando puede saber algo que tú no. Regla número 10. Sea preciso en sus discursos. Siempre que te propongas conseguir algo, debes ser claro y concreto en tus objetivos. Los objetivos poco claros pueden conducir a acciones poco claras, que a su vez pueden conducir a resultados poco claros. Si tienes un vago sentimiento de malestar,
lo combates hasta definirlo claramente y darle forma concreta. Una vez que reconozca el problema, probablemente te darás cuenta de que estabas mucho más asustado de lo que deberías haber estado. Ahora tienes un objetivo específico en el que quieres trabajar y específicamente puedes comenzar a desafiar el caos. Regla número 11. No molestar a los niños cuando están en la patineta. Peterson cree que la crianza de los hijos influye en cómo reaccionan los niños ante peligros futuros. Los padres a menudo alientan a sus hijos para hacer algo más seguro que andar en patineta o escalar rocas. El autor cree que alejar a los niños de estas actividades hace que les resulte difícil enfrentarse a los peligros del mundo de los adultos. La cuestión moral fundamental no es cómo proteger completamente a los niños de accidentes y fracasos, para que nunca experimenten miedo o dolor, sino cómo maximizar su aprendizaje para que se obtenga información útil a menor costo. Regla número 12. Acaricia a un gato cuando lo encuentres en la calle. Peterson admite que es fácil concentrarse en las partes feas de la vida. Después de todo, algunos ejemplos de sufrimiento pueden ser completamente abrumadores. La realidad es que este enfoque a menudo puede ser peor que el dolor original. Para combatir un posible nihilismo, presta especial atención al amor y a la belleza que te rodean. Puede ser una puesta del sol, flores o simplemente acariciar a un gato. Deténganse en los momentos en que pueda aumentar su afecto. La vida es demasiado corta para sufrir. La idea básica es que el sufrimiento está construido en el tejido del ser y puede ser insoportable. Las personas tienen la opción de retirarse, lo que sería un gesto suicida, o enfrentarlo y superarlo. Sin embargo, cada persona que vive en el mundo de caos y orden tiene un lado oscuro que puede convertirlos en monstruos, en los que pueden convertirse en ciertas situaciones para satisfacer sus oscuros deseos. Experimentos científicos como el gorila invisible muestran que la percepción está en sintonía con la voluntad y que es mejor buscar el sentido que la felicidad. Peterson afirmó que es muy bueno pensar que el propósito de la vida es la felicidad y nos deja esta reflexión a nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando eres infeliz? La felicidad es un gran efecto colateral. Cuando llega, recíbela con gratitud, pero es fugaz e imprevisible. No es algo que se debe conseguir porque no es un objetivo. Y si la felicidad fuese el propósito de vida, ¿qué sucedería cuando fueras infeliz? Entonces serías un fracaso. En el año 165, una ola negra de muerte se elevó desde el este y rápidamente se extendió por todo el mundo, más rápido de lo que nadie podría haber imaginado. Lo llamaron la peste de Antonio, en honor al emperador romano reinando en ese momento, César Marco Aurelio Antonio Augusto. Durante todo el tiempo de su gobierno, esta plaga se cobró más de 18 millones de vidas y casi destruyó el imperio romano que ejércitos enteros apenas pudieron herir. Pero no fue así. Bajo el gobierno de Marco Aurelio, el imperio prosperó a pesar de la crisis económica, las numerosas invasiones y la agotadora pandemia. Es precisamente durante tiempos de angustia que los verdaderos líderes son probados, y el César estuvo a la altura de las circunstancias. Como ya he sabido, Aurelio fue un filósofo antes que nada.
considerado como el último de los 5 buenos emperadores de la antigua Roma. Un término acuñado por Niccolò Machiavelli en el siglo XV. Fue su filosofía estoica lo que lo diferenció de sus predecesores. Durante la plaga, dejó su ego a un lado y rompió moldes rodeándose con servidores públicos talentosos y experimentados, en lugar de aristócratas y nobles. Él escuchó a quienes lo aconsejaban y empoderó a quienes lo rodeaban para tomar decisiones. Contrató a los mejores médicos para liderar la batalla contra la enfermedad que diezma las poblaciones romanas y para darle la oportunidad de centrarse en la creciente crisis económica. Canceló deudas, vendió efectos imperiales y posesiones, confiscó capital de la clase alta de Roma para mantener la economía a flote. En un momento en que el miedo se infiltró en el imperio, Marco practicó el autocontrol e inspiró a su pueblo a mantener la calma, como si las cosas no pudieran empeorar. Tarde en su reinado, Marco recibió noticias de que un viejo amigo y ex general, Avidius Claudius, había protagonizado una rebelión y se declaró César en un intento de derrocarlo. La respuesta de Marco fue inusual, considerando las circunstancias, pero tan disciplinado y estoico como siempre. Se supo que en lugar de enfadarse y ponerse inmediatamente para destruir al hombre que amenazó su imperio, su familia y su legado, Marco esperó y le dio al desertor la oportunidad de volver en sí. Cuando no lo hizo, Marco exigió que capturaran a Cassius, pero no lo mataran. Dijo al respecto: perdona a un hombre que ha hecho mal a uno, para permanecer amigo del que ha transgredido la amistad, para continuar fiel al que ha quebrantado la fe. El estoicismo proporcionó a Marco Aurelio una guía para usar cuando se enfrentase al estrés de la vida, y como el líder del imperio más poderoso de la historia, sabe que sus factores estresantes fueron muchos. Esta directriz se compiló en Meditaciones, los diarios personales de Marco Aurelio, los privados pensamientos del hombre más poderoso del mundo, dando consejos sobre cómo ser sabios en nuestras decisiones, justos en nuestros juicios, valientes en nuestras acciones, moderados en todos nuestros actos, practicar dominio propio, disciplina y modestia. Antes de la época de Marco Aurelio, Epicteto y Séneca, se escribieron grandes cantidades de manuscritos sobre el poder de la percepción. No es de extrañar entonces que Aurelio se hizo eco de estos pensamientos, ya que es uno de los principios más esenciales del estoicismo. Nuestras percepciones influyen en todo lo que experimentamos. Al igual que Marco tuvo una opción cuando golpeó la plaga, tú también tienes una opción que tomar cada vez que te enfrentas a una situación preocupante. Puedes elegir sentirte enojado, despreciado, deprimido o derrotado, que no lograrás nada. O puedes entrenar tu percepción para no ser influenciado por lo que está fuera de tu control. Es una forma de autodisciplina que coloca la calidad de su vida en sus manos, en lugar de en las manos de otras personas o situaciones. Todo el reinado de Marco se basó en este principio rector. Como un líder formidable, entendió el poder que tenía y siempre separó sus percepciones de sus emociones. Enfrentó invasiones de tribus germánicas y levantamientos internos dentro de su reino, pero sabía que no podía alterar estas situaciones a su favor. Su verdadero poder procedía de su interior,
de cómo percibía estas penosas situaciones. Entonces, en lugar de reaccionar precipitadamente, no permitió que estos horribles eventos negativos lo afectaran. En cambio, se apoderó de su propia mente y fue capaz de tomar decisiones justas que eran desprovisto de cualquier apego emocional. Incluso ante las situaciones más preocupantes, decía Marco Aurelio, abstenerse de la imitación es la mejor venganza. Cuando alguien nos desprecia, lo más fácil de hacer es despreciarlos de vuelta. Pero, ¿qué lograría eso? Al tratar con la rebelión de Cassius, habría sido fácil para Marco ordenar a sus tropas para capturarlo y asesinarlo brutalmente por su insurgencia, para usarlo como un mensaje a todos los que se atrevieran a intentar tomar su corona. En cambio, fue compasivo y optó por perdonarlo. La gente nunca cumplirá con nuestras expectativas, por lo que en lugar de dejar que su comportamiento evoque nuestras emociones, es más prudente recurrir a lo que está en nuestro control, que es ser virtuoso, un mejor estoico y un mejor ser humano. Aurelio nos enseña con estas palabras: así como la naturaleza toma cada obstáculo, cada impedimento, y trabaja alrededor de él, lo convierte en sus propósitos, lo incorpora a sí mismo. Así también, un ser racional puede convertir cada revés en materia prima y utilizarla para lograr su objetivo. Antes que nada, los estoicos eran realistas. Ellos entendieron los desafíos de la vida, pero en lugar de rehuirlos, los aceptaron. La verdad es que la lucha es una parte esencial de la vida. Formar el carácter, desarrollar resiliencia, en última instancia, conduce al éxito. Una vez más, este principio se centra en percepción. Podemos percibir un obstáculo como un obstáculo para nuestro progreso, un golpe de gracia que nunca seremos capaces de recuperarnos, o una virtud, una prueba de nuestra capacidad para responder a la adversidad. Sería una tontería ir por la vida evitando la lucha y el conflicto. En cambio, debemos darles la bienvenida como una oportunidad para fortalecer nuestro carácter. El obstáculo nunca está en el camino. El obstáculo es el camino. Palabras del propio Marco Aurelio. Acepta las cosas a las que el destino te ata y ama a las personas con las que el destino te trae, ustedes juntos, pero háganlo de todo corazón. Marco Aurelio creía que la fórmula para la grandeza humana es aceptar nuestro destino, sea cual sea. Esta noción está profundamente arraigada en la filosofía estoica. Pase lo que pase, debes amarlo, porque es tu destino. Epícteto, quien como siervo enfrentó innumerables adversidades a lo largo de su vida y abrazó su destino sin quejarse, fue torturado por un maestro que le torció la pierna y la rompió, paralizándolo permanentemente. En lugar de pasar el resto de su vida sintiéndose arrepentido de sí mismo, Epícteto tomó el control de su mente y dijo: no busques que las cosas sucedan como tú quieres, más bien que lo que esté pasando sea lo que desees. Entonces serás feliz. El verdadero testimonio de ser un estoico es queriendo que nada sea diferente, ni mejor ni peor. La fuerza de una persona está en aceptar lo que el universo tiene reservado para ti y no resistirlo. Podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Nadie entendió su destino y amó su destino más que Séneca. En el año 59 a.C., Roma estaba gobernada por un emperador inseguro e injusto.
Nerón era un dictador indiferente que no perdonó a nadie de su ira, incluida su propia madre y hermana. Después de un atentado fallido contra su vida, Nerón reunió a todos los presuntos conspiradores y los desterró o los ejecutó. Séneca fue acusado injustamente de ser uno de los que conspiraban contra la vida de Nerón, y a pesar de que había servido como su principal asesor, Nerón decidió no perdonarlo y ordenarle que se quitara la vida. En lugar de luchar contra la mano que el destino le había repartido, Séneca no solo aceptó su destino, sino que fue estoico hasta el último minuto de su existencia. Como dijo célebremente, ¿qué necesidad hay de llorar por partes de la vida cuando todo esto llama a las lágrimas? Séneca luego cortó las venas de sus brazos y se desangró hasta morir. Marco Aurelio dirigió un imperio romano que pasó por dificultades y prosperidad. Fue criticado y alabado, amado y odiado. Pero a pesar de todo, siempre recordaba las enseñanzas del estoicismo y la dicotomía del control. Hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no. ¿En cuáles te centrarás? Si podemos aprender a emular las lecciones de Marco, dominando nuestras percepciones, aceptando a los demás por lo que son, aceptando los desafíos inevitables como oportunidades de crecimiento, amando nuestro destino y finalmente aceptando nuestra mortalidad. Entonces podremos verdaderamente vivir una vida virtuosa como la del propio rey filósofo. Y cerramos con uno de sus pensamientos: no pierdas el tiempo discutiendo lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. El filósofo griego Epicuro es un filósofo asociado con mayor frecuencia con el hedonismo, la idea de que la buena vida es una vida en la que debemos buscar maximizar nuestro placer. Esto podría evocar imágenes de excesos salvajes o interminables orgías alimentadas por drogas. Y así, de hecho, es como los componentes de Epicuro a veces representaron su filosofía y su comunidad de seguidores. Pero el propio enfoque de Epicuro para vivir placenteramente era más tranquilo de lo que imaginaban sus críticos. Por encima de todo, Epicuro creía que no nos tomamos el placer lo suficientemente en serio. A pesar de todo nuestro compromiso con el placer, somos notablemente malos en eso. Entonces, la forma de vivir mejor es volverse más inteligente sobre el placer. Epicuro estudió extensamente, basándose en muchas de las tradiciones de la filosofía en el mundo griego antiguo. Fue instruido por Pánfilo, que era un filósofo en la tradición derivada de Platón, y más tarde por Nausífanes, que era seguidor del filósofo atonista Demócrito. También fue influenciado por el filósofo Pirrón de Elis, quien argumentó que el objetivo de la vida filosófica no era la verdad o la sabiduría, sino la ataraxia, o estar libre de perturbaciones. Epicuro también tomó a bordo las ideas de los cirenaicos, filósofos que defendían la centralidad del placer para la buena vida. Durante muchos años, Epicuro fue un maestro itinerante de filosofía. A veces se habla del jardín de Epicuro como una escuela filosófica, pero esto puede darnos una impresión equivocada. En lugar de imaginar el jardín como un salón de clases, sería mejor imaginarlo como una especie de comunidad religiosa o comuna. Era una comunidad residencial donde convivían los seguidores de Epicuro.
mientras discutían y practicaban las doctrinas de su maestro. Como muchas de esas comunidades a lo largo de la historia, el jardín de Epicuro fue, desde el principio, un experimento socialmente disruptivo. Aceptó tanto a las mujeres como a los esclavos en su comunidad como iguales, algo que escandalizó a sus contemporáneos, y abogó por retirarse de las exigencias de la vida pública. Al vivir un poco apartado del bullicio de la vida de la ciudad ateniense, la comunidad del jardín se dedicaba a la búsqueda y exploración del placer. Según el filósofo estoico posterior Séneca, había un letrero sobre la puerta que decía: «Aquí, invitado, será bien divertido. Aquí el placer es el mayor bien». Pero esta comunidad de placer era sorprendentemente austera. En lugar de prodigarse con cosas finas, era más probable que los visitantes del jardín se encontraran con un vaso de agua, algunas hogazas de pan o galletas y un trozo de queso, porque este tipo de tarifa simple es todo lo que necesita para el verdadero lujo. Epicuro pasó el resto de su vida en el jardín, enseñando, escribiendo voluminosamente y cultivando el placer. Le dio un gran valor a la amistad y a la comunidad. Esto puede no sonar como una vida dedicada al placer, pero para entender un poco más sobre su pensar, necesitamos entender el análisis distintivo de Epicuro sobre lo que es el placer. Epicuro reconoció que nos preocupamos por el placer, y esto es completamente razonable, porque el placer es lo único que podemos afirmar que es en sí mismo bueno. Esto significa que todo placer es bueno en sí mismo, pero algunos placeres traen consigo dolores desafortunados, complicaciones y efectos secundarios. El problema con el placer, para Epicuro, no es el placer mismo. No hay nada mejor que el placer. Después de todo, es que en nuestra búsqueda del placer, muchas veces terminamos con su opuesto. Nuestra búsqueda incesante de placer tiene todo tipo de efectos secundarios desafortunados y desestabilizadores. Nos desequilibra y nos desvía del rumbo. Epicuro creía que el objetivo final de la filosofía era estar libre de turbulencias o perturbaciones. Pensemos un momento en la espiral descendente de una persona sumergida en el alcohol y las drogas. No es que no haya placer en ello, es solo que este es un placer que conduce a mucho dolor en algún momento. El problema no es que nos perjudique un exceso de placer, es que al final no han sabido pensar con claridad en cómo cultivar el placer. Piensan que están haciendo la vida más placentera, pero en cambio lo están haciendo menos. En sus doctrinas principales, registradas por Diógenes Laertius, Epicuro escribe: «Ningún placer es algo malo en sí mismo, pero las cosas que producen ciertos placeres traen problemas muchas veces mayores que los placeres mismos». Esto no quiere decir que el placer sea lo único bueno en el mundo. La virtud, por ejemplo, es buena. También lo es la amistad, pero en última instancia, según Epicuro, todas estas cosas son buenas porque sustentan una vida de placer. El estado de máximo placer es un estado de ataraxia, esta idea de libertad de perturbación que tomó de Pirrón de Elis y sus seguidores. En todas nuestras elecciones, debemos hacer lo que nos libere del dolor corporal y de las perturbaciones o turbulencias mentales. Si podemos superar el dolor físico y la turbulencia mental, entonces podemos alcanzar la vida más placentera posible. Una vida placentera es una vida de ecuanimidad, una vida en la que evitamos toda perturbación.
Si este es el objetivo, entonces el truco es ser inteligente con respecto al placer, para que podamos disfrutar de una vida placentera y ecuánime, sin ninguno de los efectos secundarios que surgen de la búsqueda desacertada de placeres desestabilizadores. Este es un pasaje de la carta de Epicuro a Menoeuseus. Así que cuando decimos que el placer es la meta, no nos referimos a los placeres del libertino o los placeres del consumo, como algunos creen, ya sea por ignorancia y desacuerdo o por mala interpretación deliberada, sino más bien la falta de dolor en el cuerpo y perturbación en el alma. Porque no son las borracheras y las fiestas continuas y el disfrute de los niños y las mujeres o el consumo de pescado y otras delicias de una mesa extravagante lo que produce la vida placentera, sino el cálculo sobrio que busca las razones de cada elección y evitación. Entonces, para controlar mejor el placer, según Epicuro, debemos observar nuestros deseos más de cerca. Necesitamos analizar nuestros deseos y pensar en los posibles efectos secundarios de las cosas que creemos que queremos. Epicuro escribe: de los deseos, algunos son naturales y necesarios, algunos naturales y no necesarios, y algunos ni naturales ni necesarios, sino que ocurren como resultado de una opinión sin fundamento. Primero, la distinción entre deseos naturales y no naturales. Los deseos naturales son aquellos deseos que están enraizados en nuestras necesidades físicas y que pueden ser satisfechos. Un ejemplo es el deseo de comer. Comemos hasta estar llenos. Los deseos antinaturales, por otro lado, son deseos que no se pueden satisfacer y que no tienen una conexión directa con nuestras necesidades físicas inmediatas. Son cosas de las que nunca nos cansamos, cosas como el honor, el estatus y la riqueza. Recibimos un poco de honor y queremos más. Obtenemos cierta medida de estatus y queremos más. Venimos con un poco de riqueza y queremos más. Para Epicuro, los deseos antinaturales son siempre desestabilizadores. Nunca estaremos contentos si ponemos nuestro corazón en la riqueza, la fama y el honor. Pero aquí hay que hacer una distinción adicional. Nuestros deseos naturales pueden ser necesarios o innecesarios. Piensa en lo que sucede si tienes hambre. Este es un deseo natural. Es necesario que tengas algún tipo de alimento. Y así, para Epicuro, el deseo de algún tipo de alimento es natural y necesario. Sin embargo, ahora, imagina que estás obsesionado con comer un sabroso trozo de tarta de manzana, como una forma de saciar tu hambre. Tu deseo por un sabroso trozo de tarta de manzana es natural, pero innecesario. Después de todo, cualquier alimento serviría. Esto no significa que no debas intentarlo si tienes a mano un pastel de manzana, pero obsesionarse con el pastel de manzana como la única forma de saciar el hambre es desestabilizador. Terminas recorriendo la ciudad en busca de pastelerías, enfurecido por la injusticia cuando descubres que las tiendas están cerradas y en general haciendo que tu vida sea menos placentera. Para Epicuro, cuanto más podamos concentrarnos en nuestros deseos naturales y cuanto más podamos concentrarnos en lo que solo es necesario, más podremos alcanzar una vida de ataraxia y vivir una vida de placer supremo. Epicuro no duda de que hay placer en vencer el dolor, pero las penas del alma
son peores que las del cuerpo, porque el cuerpo sufre del presente, mientras que el alma sufre del pasado y del futuro. La vida placentera se pasa rodeada de amigos y de placeres moderados, valorando lo menos posible el dolor y la paz. Para él, la felicidad, el orden y el equilibrio consisten en esto. Epicuro vuelve a subrayar la imagen de vida desordenada que le atribuyen sus enemigos, que los sabios deben buscar los placeres espirituales y gozar de la naturaleza con moderación. La filosofía de Epicuro es felizmente materialista y una sana respuesta a la mal meditada influencia del idealismo.